Gloria a Dios, gloria sea el nombre del Señor. Una vez más, mis amados hermanos, los saludo a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición del Todopoderoso pueda reposar sobre la vida de cada uno de ustedes que se han hecho presentes en esta noche para poder compartir este estudio de la palabra del Señor. Dicho todo esto, vamos a comenzar entonces nuestro estudio bíblico de este jueves. Amén. Y vamos a continuar. No quiero dejar al aire el tema que habíamos iniciado la vez pasada. Quisiera continuar, hermanos, con esto, porque hay mucha enseñanza en este tema que habíamos iniciado. Lleva por título: No te dejes arrastrar por el dragón. Amén. Este es el tema que habíamos iniciado la vez pasada, un mensaje, un estudio, un pequeño estudio. Y quisiera continuar con esto porque hay cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces recuerde que el tema es la continuación del tema que habíamos iniciado: no te dejes arrastrar por el dragón. Y vamos a leer, con la ayuda del Señor, nuestro texto base, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 3 y 4. La versión Biblia al Día traduce de la siguiente manera: Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y un diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Vayamos entonces aquí a nuestro texto que hemos leído y a nuestro tema, que es el que nos interesa para el día de hoy. Y habíamos hablado, hermanos, acerca de esta visión. Es una visión que el apóstol Juan tiene en la isla de Patmos. Y en este capítulo 12 a él se le muestran 2 señales en el cielo, 2 grandes señales en el cielo. Había una señal que él ve una mujer vestida de sol, ¿verdad? Vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 2 estrellas, y que se encontraba con los dolores del parto, Y apareció también en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía, o de color rojo escarlata, dice la Reina Valera, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Y tremendo, porque lo que estamos viendo es el verso 4, que es: con la cola, dice, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces nosotros estamos estudiando un poquito para poder comprender cuál es la estrategia y cómo, hermanos, el enemigo de nuestras almas, que es el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, que aquí está simbolizado, aquí está prefigurado por medio de un dragón rojo o escarlata, o un rojo encendido. ¿Cómo es que él actúa? ¿Cómo es que él, hermanos, que es el enemigo de nosotros, del pueblo de Dios, de los santos de Dios, de los hijos del Altísimo, cuáles son las estrategias y cómo va a obrar para que de alguna manera nosotros también podamos, juntamente con él, ser condenados? Porque ese es su propósito. El propósito del enemigo de nuestras almas es arrastrar a la humanidad y arrastrar a los creyentes para que la humanidad, el ser humano, sea condenado juntamente con él y con sus ángeles y con todos sus demonios. Entonces él va a usar ciertas estrategias, y justamente por medio de esta alegoría o esta figura, la cual está representado por medio de un dragón terrible con 7 cabezas. Imagínense usted, hermanos, un dragón terrible con 7 cabezas, ¿verdad? Y 10 cuernos, que va a hacer guerra a los santos del Altísimo, va a usar, y eso lo tenemos que tener claro, el diablo no es que se nos va a presentar ahí, hermanos, en vivo y en directo, como un dragón o como una serpiente o como un león literalmente, sino son símbolos, simbologías, figuras que se utilizan para poder expresar o enseñarnos ciertas características o ciertas formas de cómo este espíritu que habita en los aires, porque es un espíritu que habita en los aires, es el espíritu que el príncipe de las tinieblas, pero que está habitando en la atmósfera, lo que podríamos llamarlo nosotros la atmósfera, ¿ok? Muchos tienen la creencia de que el diablo habita en el infierno, ¿verdad? Creen que esa es su casa. Muchos cristianos piensan eso y tienen años incluso de creyentes, y
tienen este concepto, diríamos en cierta manera mitológico, podríamos llamarle, ¿verdad? Que el diablo tiene su casa en el infierno. Y yo quiero decirle, hermano, que eso no es así. El diablo no tiene su casa en el infierno, ni él habita en el infierno, ni sus demonios, ni sus ángeles habitan en el infierno. Él habita, hermanos, en los aires, ¿ok? Él habita en los aires. Ahí están los principados, las potestades, los dominios, hay una serie de jerarquías del reino de las tinieblas que están habitando aquí, en nuestra atmósfera. Nosotros no lo vemos, porque son seres espirituales, así como los ángeles. Nosotros no lo vemos, al menos que ellos se manifiesten. Y eso va a ser materia de otro estudio, porque lo vamos a estudiar también, hermanos, para entender un poquito también cómo obra el reino de las tinieblas. Amén. Cómo obra y cómo se manifiesta y cuáles son, hermanos, las puertas que los seres humanos pueden abrir por medio de la cual estos seres espirituales, seres de maldad, espíritus malignos, pueden, hermanos, ocasionar ciertos trastornos en la vida de muchos seres humanos, como es la opresión, como es la posesión demoníaca, y eso va a ser, como ya le dije, materia de otro estudio. Pero lo que nos interesa aquí es ver una de las estrategias o una de las formas de cómo el enemigo, hermanos, hace para que, sobre todo los hijos de Dios, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, esto quiere decir del reino del diablo, que el Señor lo reprenda, Dios, hermanos, por medio de la fe en Cristo, nos ha trasladado de ese reino de maldad, de ese reino de pecado, de ese reino de oscuridad, donde el príncipe que gobierna y el Dios de este mundo, como así lo denomina la Escritura, es el diablo y Satanás, y nos ha sacado Dios por medio de la fe en Jesús y nos ha trasladado al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. De manera de que nosotros ya no pertenecemos a ese reino. Antes sí pertenecíamos, como lo dice Efesios capítulo 2, que nosotros seguíamos la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de aquel espíritu, de aquel príncipe que gobierna, hermanos, en los aires o en las regiones celestes, así dice. Nosotros seguíamos, hermano, como todos los demás, que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero Dios, hermanos, en su gran amor y en su infinita misericordia, te ha rescatado a ti, me ha rescatado a mí. Y ahora nos ha trasladado, nos ha ubicado en otro reino, que es el reino de Dios, que es el reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora pertenecemos, hermanos amados, al reino de la luz. Ahora tenemos, hermanos, y somos compartícipes de la herencia de los santos en luz. Ya no somos más tinieblas, sino que ahora somos luz. Pero, hermanos, el diablo, que el Señor lo reprenda, no se va a quedar tranquilo de haber perdido, pues, parte de aquellos que formaban, y que formaban, valga la redundancia, parte de su reino, que éramos usted y yo, y todo creyente. Por eso que el diablo, hermanos, se va, hermanos, a levantar contra nosotros y nos va a hacer guerras de distintas formas. Tiene muchas estrategias. Y ya le dije, no es que se nos va a presentar literalmente, sino que va a usar circunstancias, tiene sus formas, tiene sus estrategias de cómo tentarnos, de cómo seducirnos, de cómo engañarnos. ¿Para qué? Para poder arrastrarnos. Porque una de las cosas que vemos aquí que el diablo hace es que la arrastra. Aquí se le ve, se le va, hermanos, a ejemplificar a través de una figura, a través de un dragón. Y dice que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y ya hemos hablado la vez pasada de que estas estrellas del cielo pueden significar seres celestiales, o sea, ángeles. Y el diablo en su rebelión, porque usted sabe, hermanos, según lo que dice Isaías y también lo que dice el libro del profeta Ezequiel, lo que el diablo, hermanos, este ángel, él no fue creado como diablo, definitivamente. Él fue un ángel glorioso, hermanos, que lo que le sucedió es que se envaneció, se enorgulleció a causa de su hermosura, a causa de su belleza con la cual Dios lo había creado, un ángel de luz, un ángel de fuego. Y quiso establecer su trono, porque en los cielos también hay tronos, principados, potestades, gobiernos, hay jerarquías, ¿ok? Y él estaba a cargo de legiones de ángeles, de legiones, de millares de ángeles. Él era como un príncipe. Entonces, él lo que quiso fue establecer su trono
donde estaba el trono del Altísimo, ser semejante al Altísimo. Y por eso fue derribado a tierra. Fue expulsado de los cielos y derribado a tierra. Pero ¿qué sucedió? Pero él no se vino solo, sino que en su rebelión arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. Si es que este texto se está refiriendo a los ángeles del cielo, porque yo le dije que también se puede aplicar este texto no solamente a los ángeles, que eso está tipificado aquí por las estrellas del cielo, sino también a los creyentes, como lo dice el libro del profeta Daniel. Cuando habla, hermanos, del cuerno pequeño, dice que él se ensalzó contra las estrellas del cielo y las derribó en tierra y las pisoteó. ¿Ok? Y ese cuerno pequeño es figura del anticristo. Entonces, no solamente en ese sentido se puede referir a seres celestiales, sino que también, hermanos, a los hijos de Dios. En este sentido, Daniel está hablando de la persecución, de la guerra, que en este caso, el cuerno pequeño, que según el libro de Daniel estaba representando a Antíoco Epífanes, un gran enemigo del pueblo de Israel, hermanos, mató, asesinó y destruyó y llevó cautivos a muchos de los judíos, pero que eran fieles al Altísimo. Entonces, bueno, eso ya es también materia de otro estudio, ¿ok? Cuando quizás veamos un poquito, hablemos un poco acerca del anticristo y veamos su perfil y veamos cómo está prefigurado en el Antiguo Testamento a través de estos personajes, como fue Antíoco Epífanes. De manera de que el diablo lo que hace es arrastra, y eso es lo que habíamos iniciado nosotros a ver ya la semana pasada. Amén. Y vamos a leer otro texto. Apocalipsis 12, 13 al 15 dice de la siguiente manera, la palabra de Dios para todos traduce: cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, porque había habido una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles, pero estos no prevalecieron y fueron arrojados a la tierra y no tuvieron más acceso a los lugares celestiales. Fue una gran batalla en los cielos. Comenzó a decir, cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, junto con sus ángeles, en esa gran batalla. ¿Cuándo es esa batalla? Bueno, usted lo puede leer en todo el libro, el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero si nosotros, para mi entender, para mi modesta forma de entender, esa batalla se realizó cuando Cristo Jesús resucitó y ascendió a los cielos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el diablo, como fiscal, actuaba como un fiscal, acusaba a los hijos de Dios, acusaba a los justos, acusaba al pueblo de Dios. Usted lo va a ver en el libro de Job, cómo él se presenta, hermanos, delante del concilio celestial y va a acusar a Job. Lo va a acusar a Job. Y usted ya lee todo el libro de Job para que usted lo entienda, sobre el capítulo 1 y capítulo 2 sobre todo. Pero ahí lo vemos cómo está, hermano, ejerciendo su función de fiscal. De manera de que este personaje, este espíritu, tenía hasta ese momento acceso a los lugares celestiales, hasta la misma presencia del trono del Altísimo, para acusar a los hijos de Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita y asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre, el apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Romanos, en el capítulo 8, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos condenará si Cristo murió por nosotros? Ya no hay quien nos acuse. ¿Por qué? Porque ahora Cristo no solamente murió y resucitó, sino que está a la diestra del Eterno, a la diestra del Padre, e intercede por nosotros como un abogado, como sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso que el diablo ya no tiene opción de acusarnos, porque ahora, hermanos, hay alguien a la diestra del Altísimo que intercede por ti y por mí y por todos los justos, por todos los santos, lavados por la sangre del Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Entonces el diablo ya no tiene acceso para poder acusar. Por eso que se presenta una guerra ahí, hermanos, en el libro de Apocalipsis, en este capítulo 12, donde pelea Miguel, el arcángel Miguel, con sus ángeles, con sus legiones de ángeles, y el dragón, que es el diablo, con sus ángeles. Y es tremendo, hermanos, porque recuerde que Miguel, el arcángel Miguel, su nombre es Mijael. Mijael. ¿Ok? Mijael.
Y su nombre mismo, el nombre mismo de este arcángel, que arcángel significa príncipe de ángeles, le recuerda, hermanos, al diablo su rebelión. Porque ¿cuál fue el deseo del diablo? Ser como el Altísimo. Quiso compararse y poner su trono donde estaba el trono del Altísimo. Y el nombre de Miguel, Mijael, significa ¿quién como Yahvé? ¿Quién como Yahvé? De manera que cuando el arcángel Mijael se pone delante del diablo, hermano, y usted lo va a ver siempre a Mijael peleando con el diablo, lo puede ver en el libro de Judas también, cuando se pelearon por el cuerpo de Moisés. Su nombre mismo le hace recordar, hermano, lo que este espíritu quiso hacer, rebelarse y poner su trono donde estaba el trono del Altísimo, a la par del Altísimo. Cuando Mijael se presenta, hermanos, en guerra contra él, y su nombre mismo, ¿quién es como Yahvé? Es como decirle y recordarle, tú que te querías comparar, que querías igualarte al Dios Altísimo, ¿quién es como el Altísimo? Por eso cantamos esa canción, Mi Camoja. Viene justamente de la misma raíz. ¿Quién como tú, Señor? Entre los dioses soy. Esa es Mi Camoja. Mijael viene de la misma raíz. ¿Quién como tú? ¿Quién? En este caso, Mijael, ¿quién como Dios o quién como el Eterno? Nadie. Entonces fue arrojado, ¿ok? Fue arrojado a la tierra y dice, comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al niño. Esta mujer que había dado a luz, que primero se le ve con los dolores de parto y que el dragón se pone delante de la mujer para devorar al niño tan pronto como éste naciese, pero dice que la mujer dio a luz un hijo varón, un huíos. Esto quiere decir, no un bebé, sino dio a luz a un varón maduro. Y ese varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces dice, esa mujer representa al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, del cual vino el Mesías. Y el dragón lanza una persecución contra el pueblo de Dios. Dice, pero a la mujer se le había dado las alas de la gran águila, que es lo que nos habla el libro del Éxodo, cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud en las alas de un águila. Es una figura, ¿verdad?, para hablar de la salvación, del cuidado que Dios tuvo por su pueblo. Dice, y pudo volar al lugar que tenía en el desierto, donde sería protegida o sustentada, y estaría lejos del dragón durante 3 años y medio. Dice, el dragón arrojó agua por su boca como si fuera un río para que la corriente arrastrara a la mujer. Amén. Entonces aquí nuevamente vamos a ver, hermanos, cómo el dragón arrastró a las estrellas de los cielos con su cola. Y ahora va a querer arrastrar a la mujer, que representa al pueblo de Dios, por medio de un río que sale de su boca, y que con esa corriente de ese río quiere arrastrar a la mujer. Entonces nuevamente vemos esa cualidad que tiene este personaje de cómo actúa, cómo pelea de alguna manera contra los, cómo le hace guerra a los hijos de Dios, y es que los arrastra. Y habíamos hablado, ¿verdad?, cómo muchas veces nos arrastra. ¿Se acuerda que habíamos hablado la vez pasada? Si usted lo recuerda, habíamos hablado qué es lo que usa, hermano, cómo arrastra el dragón, qué cosas usa para arrastrarnos, para arrastrar a los hijos de Dios. Y habíamos hablado que usa la corriente del mundo. Después también arrastra por la duda. ¿Se acuerda que habíamos leído? Que los que dudan, dice, son como las olas del mar, arrastradas por el viento, que van de aquí para allá. Entonces, él pone duda, que es el enemigo de la fe. Él va a usar, hermanos, la corriente del mundo para arrastrar a los hijos de Dios y que los hijos de Dios se desvíen de la voluntad de Dios, se desvíen del camino de Dios y así ellos también puedan ser condenados juntamente con Él. Ahora yo quiero, hermanos, hay muchas formas como Él arrastra, pero yo quisiera que pongamos atención un poquito por todo lo que he estado viendo en estos días, hermanos, y lo que está sucediendo, pues, y no es de ahora, sino que viene ya, pues, muchísimos años atrás, algo que está sucediendo en medio del pueblo de Dios, pero de la cual, hermanos, veo que muchas ovejas, muchos creyentes están siendo arrastrados por el río que sale de la boca del dragón. Y justamente en esta tarde, vamos a estudiar este aspecto. ¿Cómo arrastra el dragón?
con el río que sale de su boca. Es una forma como él arrastra. Quiso arrastrar a la mujer con el agua, en manera de un río que salió de su boca para arrastrar a la mujer. Amén. Y es curioso, ¿verdad? Porque yo la vez pasada le dije que los dragones de su boca botan fuego, ¿verdad? Por lo menos en la mitología, pues no sé si habrán existido de verdad o no, no lo sabemos, hermano. ¿Y por qué la escritura puede haber cogido un ser mitológico? Bueno, no lo sabemos, pero lo importante es lo que eso significa simplemente. Y vemos que los dragones siempre, hermanos, y sobre todo cuando usted lee ahí, hay un dragón que aparece en el libro de Job, que es Leviatán, que tiene 7 cabezas también. El Leviatán, la serpiente tortuosa la llaman. Y este también, hermanos, bota fuego por su boca. Entonces los dragones botan fuego, pero aquí vemos que este dragón, en vez de botar fuego, bota agua a manera de un río que sale de su boca para arrastrar a la mujer. Entonces, esto es interesante que nosotros lo podamos, hermanos, comprender. Y cuando hablamos del agua que sale, porque dice que explotó agua de su boca a manera de un río. Amén, a manera de un río. El agua es sinónimo de vida. Y quien creó el agua es Dios. Es por medio del agua, hermanos, que la vida existe en este planeta. Obviamente, forma parte de la creación de Dios y Dios tiene control de todo, pero el agua es esencial para la vida en este mundo. El agua es esencial para la vida de cualquier ser humano. Nosotros podemos incluso, hermanos, como seres humanos, podemos tal vez abstenernos cierto tiempo, aguantar sin comer, pero sin agua es difícil sobrevivir. Entonces, el agua es sinónimo de vida. Por eso que en las Escrituras, hermanos queridos, la palabra del Señor, que es la que da vida al ser humano, una vida espiritual y da la vida eterna, está simbolizada por medio del agua. Entienda bien lo que le estoy diciendo. La palabra del Señor, la palabra del Eterno, en las Escrituras está siempre simbolizada por medio del agua. ¿Por qué? Porque el agua da vida. Así también la palabra del Señor da vida a aquellos que la reciben. Ahora, leamos nuevamente nuestro texto en Apocalipsis 12:15. Dice, la Reina Valera traduce así: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Qué interesante, mire. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. No va a arrojar fuego, ¿okay? Fuego que es figura de la tribulación. El fuego, hermanos, representa justamente eso, la persecución, la angustia, el sufrimiento, sino que va a arrojar agua como un río, pero que esa agua a manera de un río pueda arrastrar a la mujer. Ya le dije que este es lo que el diablo siempre hace, que arrastra. Con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo y los derribó en tierra. Y ahora, con el agua que sale de su boca a manera de un río, quiere arrastrar al pueblo de Dios. ¿Y qué cosa le dije que simboliza el agua? El agua significa vida. El agua simboliza a la palabra del Señor. ¿Y por qué sale de la boca del dragón agua? Y mire, y aquí hay un detalle que tal vez, hermanos, muchos de nosotros no nos damos cuenta porque a veces leemos muy rápidamente, pero aquí hay un detalle interesante que nosotros tenemos que prestar mucha atención. En este capítulo 12, se nos presenta al diablo, que el Señor lo reprende, hermanos. Discúlpeme si lo menciono tanto porque estamos estudiando esto. No es mi deseo pronunciarlo ni nombrarlo tantas veces, pero estamos estudiando el texto. Se presenta, hermanos, a este personaje en forma de un dragón rojo, escarlata, de rojo encendido. Amén. Se nos presenta como un dragón en todo el capítulo 12. Esa es la gran señal, un ser mitológico terrible, con 7 cabezas, que asusta, hermanos, a cualquiera. Es su máxima expresión como dragón, que persigue, que hace guerra a los santos.
Pero cuando se nos habla de que este personaje va a arrojar agua de su boca como un río para arrastrar a la mujer, hablando en ese mismo capítulo y en los mismos versos, ya no se nos dice que es un dragón. Si usted lo lee, el verso 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ahora la pregunta, hermano, que nosotros tenemos que analizar aquí, y aquí está el meollo del asunto, ¿por qué no dice el dragón? La palabra de Dios para todos dice dragón, pero cuando usted va al griego realmente es serpiente. Hay un cambio de dragón a serpiente. Claro que es el mismo personaje, hermano, eso hay que tenerlo claro. Pero cada una de sus manifestaciones con la cual la Biblia lo asemeja, serpiente, dragón y león, tiene una función. Nos quiere enseñar algo. Y aquí, hermano, no nos dice que el dragón arrojó de su boca tras la mujer agua, sino dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Y por qué la serpiente? ¿Por qué no puso ahí, y el dragón arrojó de su boca tras la mujer agua? Sino dice, y la serpiente le hizo el cambio de dragón a serpiente. ¿Qué es lo? Bueno, pero es lo mismo, la serpiente antigua. Sí, es lo mismo, es el mismo personaje, ya le dije. Pero cada una de sus manifestaciones tiene algo en particular. Y si aquí le hace el cambio de dragón a serpiente, es por algo. Es por algo. Y eso es lo que hoy vamos a entender un poquito, con la ayuda del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versos del 2, 2 Corintios capítulo 11, versos del 2, y vamos a leer hasta el verso 4. La palabra de Dios para todos traduce de la siguiente manera: me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios. Dice la Reina Valera, o celo, con celo de Dios, ¿verdad? Pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura. Verso 3. Pero me temo, dice, que así como la serpiente, oiga, la serpiente, me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíe de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Oiga eso, vamos a detenernos aquí. Pablo está preocupado por la iglesia de Corinto. Él, hermanos amados, él está muy preocupado, como si Dios mismo estuviera preocupado por su iglesia. ¿Por qué? Porque él había hecho una promesa, en cierta manera, tenía un ministerio, y su ministerio, hermanos, era entregar a los creyentes, a la iglesia, en este caso la iglesia de Corinto, entregarlo a un solo esposo, porque los había comprometido con un solo esposo, que es el Mesías, a quien la iglesia está representada como su esposa, a la cual, hermanos, al cual nosotros le debemos amor, le debemos gratitud, le debemos fidelidad, le debemos obediencia, porque Cristo es nuestro esposo. Y Pablo dice, a Él quiero presentarlos en su venida, porque nosotros estamos comprometidos, pero el matrimonio todavía no se ha dado. El matrimonio se va a dar cuando Cristo vuelva. Y me refiero a matrimonio, es que va a ser nuestra unión con Él, nuestro encuentro con el amado, para establecer el reino y vivir juntamente con Él. A ese evento se le llama las bodas del Cordero. Pero Pablo dice, a Él quiero presentarlos como una virgen pura. Y el verso 3 dice, pero me temo, hermano, me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, y hace referencia a lo que sucedió en el libro de Génesis, en la caída. Dios había creado, hermanos, al hombre y a la mujer los había creado perfectos, sin pecado.
Y ellos se encontraban en el huerto gozando, hermanos, de las delicias de aquel jardín, de aquel huerto que Dios había preparado con mucho amor para Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pero ahí apareció, hermanos, este personaje, a quien la Biblia lo llama la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Y qué es lo que va a hacer la serpiente? Y esta es una de las funciones, hermanos, del diablo como serpiente. ¿Qué hace? Engaña. Por eso que cuando en el libro de Apocalipsis se nos muestra al diablo como dragón, es porque va a lanzar una persecución. Amén. Usó por eso, hermano, por eso que usted ve casi la misma figura del dragón con la bestia. Tienen el mismo parecido, 7 cabezas, 10 cuernos. Tienen el mismo parecido porque es el sistema político y el sistema religioso que el diablo va a usar para perseguir a los hijos de Dios. Los va a meter a la cárcel, los va a decapitar, los va a crucificar. Persecución, tribulación. Por eso que se manifiesta como dragón. Terrible. Pero en el capítulo 12 que hemos leído, dice, ya no dice dragón, sino dice, y la serpiente. La serpiente. Salió agua de su boca a manera de río para arrastrar a la mujer. Y para que la mujer sea arrastrada por el río. Del agua que sale de la boca ¿de quién? De la serpiente. ¿Pero por qué hizo el cambio? Porque el diablo como serpiente, ¿qué hace? Engaña. Engañó, hermanos, a Eva, nuestra primera madre, la engañó con su astucia. Y lo tremendo, hermanos, y aquí vamos a tener que entender bien, hermano, pare bien la oreja, por favor, se lo pido, en el nombre de Jesús. Quiero que me entiendan lo que vamos a hablar aquí, porque esto es muy importante lo que vamos a estudiar. ¿Cómo lo engañó? Poniendo en tela de juicio al principio, le hizo dudar justamente, le metió la duda. Le hizo dudar de la palabra, de la promesa que Dios le había dicho, del mandamiento que Dios les había dado, con que Dios os ha dicho que no comáis de los frutos del huerto. Entonces la mujer la corrige y dice, no, Dios no ha dicho eso. Sino que Dios nos ha dicho de todos los árboles del huerto podéis comer, menos del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De él no comáis y ni siquiera lo toquéis, porque el día que él comiereis, ciertamente moriréis. Entonces, ¿qué hizo, hermanos, la serpiente? Engaña y le dice, no es cierto. Eso no es verdad, le dice. Sino que sabe Dios, le dice, que el día que de él coman, vuestros ojos se abrirán y seréis como Dios o como dioses, o sea, como los seres celestiales, conocedores del bien y del mal. Ahora, ¿sabe cómo viene el engaño? Le dijo una verdad. Cuando usted lee el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta y léalo en casa, cuando ellos comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice que sus ojos fueron abiertos, efectivamente, pero lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron. Cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, ambos. Y luego se escondieron de la presencia del Todopoderoso, avergonzados, porque se encontraban desnudos. Pero cuando ellos son arrojados, después que viene la sentencia, hermano, usted lo lee, cuando ellos son expulsados del huerto, Dios dice a su concilio celestial, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Entonces, ¿fue verdad lo que la serpiente le dijo? Sí, fue verdad. Pero vamos a decirlo así, fue una verdad mezclada con la mentira. ¿Dónde estaba la mentira? Le dijo, no moriréis. Dios había dicho, el día que de él coman, ese mismo día morirán. Pero la serpiente dijo, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que de él coman, sus ojos se abrirán y seréis como los dioses conocedores del bien y del mal. Y eso fue justamente lo que sucedió. Sus ojos se abrieron, o sea, su entendimiento se abrió.
Y ellos pudieron ahí comprender lo que era bueno y lo que era malo, y se vieron inmediatamente que estaban desnudos y se entendieron de que la desnudez es mala. Ojo, la desnudez es mala, la desnudez es mala. El que entiende y tiene, hermanos, el conocimiento del bien y del mal se da cuenta de que la desnudez es mala y se cubre. Se dieron cuenta que estaban desnudos y quisieron cubrirse. Y Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Entonces, ¿fue cierto lo que la serpiente le dijo? Sí. Le dijo una verdad, pero mezclada con la mentira, cuando le dijo, no moriréis. Entonces, hermano, aquí está el meollo del asunto. Esta es la estrategia del diablo. ¿Cómo arrastra? ¿Qué cosa representa, hermanos, esa agua que sale de la boca del dragón a manera de un río para arrastrar al pueblo de Dios? El agua representa, ¿qué le dije que representa el agua? La palabra de Dios. Hermano, mire, y le voy a decir una cosa. Usted puede escuchar cosas, y porque hemos vivido en el mundo, sabemos del mundo, ¿verdad? Sabemos de las cosas, las filosofías que hay en el mundo, el ateísmo, hermanos, podríamos llamarlo así, ¿verdad? La teoría esta de la evolución, del darwinismo, y tantas cosas que nosotros conocemos, hermanos, de alguna forma u otra, hemos tenido conocimiento cuando estábamos en el mundo. Y que la gente nos venga a querer engañar con esas cosas, nosotros ya sabemos que todo eso es falso, que todo eso es mentira, que todo eso viene de la mente de hombres, hermanos, que solamente son inventores de falacias, de querer explicar lo inexplicable. Y nosotros lo sabemos y no nos dejamos engañar, porque inmediatamente nos damos cuenta que eso es una mentira. Pero entonces, ¿cómo, hermanos, el diablo en forma de serpiente nos engaña? Usando las medias verdades. ¿Qué es una media verdad? Es una verdad, pero que está mezclada con la mentira. Cuando la verdad está mezclada con la mentira, es una media verdad. Y esa media verdad, aunque tiene parte de verdad y también tiene mentira, al final eso va a ser siempre una mentira. Pero es difícil de discernirla. Y eso es lo que yo quiero, hermano, que nosotros podamos entender en esta noche. Cómo el enemigo va a arrastrar a los hijos de Dios. ¿Qué cosa es lo que va a usar? La misma palabra de Dios. Como lo hizo con Eva. Por eso aquí Pablo está diciendo, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa. Y miren lo que dice, y se desvíe. Porque ese es el propósito del diablo. Arrastrarte, desviarte, sacarte del camino, de la pureza, de la fidelidad y la devoción en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace? Mire, hermano, ¿cómo lo hace? Observe esto. Verso 4. Ustedes, le dice Pablo a los corintios, toleran sin quejarse a los que le dan un mensaje sobre un Jesús distinto. Un Jesús distinto al que le hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron. Y también están dispuestos a recibir un evangelio distinto al que nosotros les enseñamos. 3 cosas. Un Jesús distinto al que Pablo y los apóstoles habían predicado. Un espíritu diferente al espíritu que ellos habían recibido, al Espíritu Santo, y a un evangelio distinto del cual ellos les habían enseñado. ¿En qué se basa, hermano, la vida del creyente? ¿Cuál es la vida de la iglesia? ¿Cuál es la vida del cristiano? La vida del cristiano gira alrededor de una persona, Cristo Jesús. La vida del cristiano, hermano, tiene que andar una vida en el Espíritu de Dios. La vida espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo. 2. Y la vida del creyente gira alrededor del Evangelio, de la buena noticia de salvación. 3. Y estas 3 cosas las usa el diablo a manera de serpiente, pero las distorsiona.
Estas tres verdades gloriosas acerca de la persona de Jesús el Mesías, acerca del Espíritu Santo y acerca del Evangelio glorioso, hermanos, del reino, Él lo usa, pero lo introduce, estas tres verdades introduce la mentira, para que se convierta en media verdad. Y cuando es una media verdad, la gran mayoría de creyentes no la discierne, porque está maquillada con la palabra de... Por eso que usa agua. ¿Qué es el agua? ¿Qué le dije que es el agua? La palabra de Dios. Usa el agua, pero el agua mezclada. Un agua contaminada. No es un agua pura. Es un agua turbia. Es un agua sucia. Es la palabra de Dios, pero distorsionada. Es una palabra de Dios, hermanos, que ha sido adulterada para poder arrastrar al pueblo de Dios. Y le va a mostrar a un Jesús, pero un Jesús distinto. Le va a mostrar al creyente un espíritu, el Espíritu Santo, pero un espíritu diferente, que pareciera que es el Espíritu de Dios, pero que realmente no es el Espíritu de Dios. Un Jesús que parece el Jesús de las cuales los apóstoles les enseñaron y nos han enseñado a nosotros por medio de sus escritos, pero es un Jesús distinto. Un evangelio que parece el evangelio del reino, pero es un evangelio corrompido, un evangelio distinto. Y estas tres cosas, hermanos, que están escritas aquí en la epístola a los Corintios, es lo que estamos viviendo nosotros en esta época. Eso es tremendo. Usted lo puede ver, hermano querido. Y cuando usted lee, justamente sigue leyendo, usted va a ver que Pablo dice aquí, ¿y de quién se está refiriendo aquí Pablo, hermano? Que trajeron estas tres enseñanzas distorsionadas. Pablo está hablando de los falsos apóstoles, a quien él los llama superapóstoles. Falsos maestros, falsos apóstoles que se habían metido a la iglesia de Corinto como si fueran verdaderos apóstoles del Mesías, del Cordero, y habían traído a un Jesús distinto de los que los verdaderos apóstoles habían enseñado y habían transmitido. Habían traído un espíritu diferente al Espíritu Santo que los apóstoles habían ministrado y un evangelio distinto al cual era, hermano, diferente al evangelio que los apóstoles habían predicado en todo el mundo de aquel tiempo. Y eso, hermano, es lo que hoy estamos viendo. Hoy, hermanos, el mundo cristiano, entre virgoletas, está invadido, está saturado de apóstoles. Pero todos esos son falsos. ¿Por qué? Porque un apóstol es un enviado. La palabra apóstolo significa un enviado, un mensajero, un representante. Los únicos apóstoles del Cordero son los 12 apóstoles más Pablo, a quien Cristo se le presenta y lo llama para el ministerio apostolar a los gentiles. Después de eso, en ese sentido estricto de ese ministerio, ya no hay más apóstoles. Hay apóstoles en el sentido ordinario de la palabra, que significa, porque un apóstol es un enviado. Usted va a encontrar que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos y en otros pasajes del Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, se nombran a otros apóstoles, pero no en el sentido como lo fueron los 12 más Pablo. Bueno, usted sabe que Judas se ahorcó, ¿verdad? Porque vendió al Señor y ahí ocupó su lugar Matías, pero se cuestiona, hermanos, la elección de Matías porque a los apóstoles los escogía el Señor mismo, no el hombre. Eso no le correspondía escogerlo ni a Pedro, ni a Juan, ni a nada. Era Jesús mismo que tenía, porque Jesús fue el que escogió a esos 12, a los 12. Uno se perdió por cuanto lo traicionó y lo vendió, quedó vacante el puesto. Ellos, usted lo lee en el libro de los Hechos, ellos, hermanos, echaron a la suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12. Pero, hermanos, los apóstoles verdaderos no tenían que elegirlo los otros apóstoles. Los apóstoles los elegía el Señor mismo. Por eso Él dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y luego Dios, hermanos, por medio del Mesías, el Señor Jesús se va a presentar, ¿a quién? A Saulo de Tarso. Y lo llama al ministerio apostólico.
Pero también se le llama apóstoles a Bernabé, a Timoteo y a otros más se les menciona como apóstoles, pero no son apóstoles en el sentido como lo fueron los 12, sino que son apóstoles en el sentido ordinario de la palabra, que significa que eran enviados. Las iglesias o los mismos apóstoles los enviaban con mensajes a otras congregaciones, es lo que hoy en día nosotros conocemos como misioneros. Es un sentido ordinario, eran mensajeros, representantes de una iglesia. Pues como por ejemplo, si nosotros queremos enviar, por decir, un representante nuestro de la iglesia Luz a las Naciones a la iglesia que está en Catania, la iglesia de Nazareno en Catania, entonces nosotros elegimos a una persona, mandamos al hermano Gustavo y lo enviamos con mensajes nuestros, saludos, gratitud, etcétera, etcétera. Él es un apóstol porque es un enviado de la iglesia, pero no es un apóstol en el sentido como lo fueron los enviados del Cordero, que el Cordero los escogió y Él los envió como testigos de Él, de su muerte, sepultura y de su resurrección, para predicar el mensaje del Evangelio, confirmando la palabra del Evangelio por medio de señales, prodigios y milagros. Pero hoy, hermano, usted va a ver cómo dentro de la iglesia del Señor polulan, hermanos, polulan los autoproclamados, porque nadie los proclama y nadie lo puede proclamar tampoco. Y muchos de ellos tienen que inventarse de que Cristo se les ha aparecido para querer de alguna manera sostener su disque ministerio apostólico. Y todos los que antes eran simples pastores, simples evangelistas, hoy se han proclamado apóstoles. Y eso de proclamarse apóstoles significa que tienen, según ellos, tienen autoridad sobre las iglesias. Pueden establecer doctrina, por eso que traen nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas que Dios les ha dicho, que Dios les ha manifestado. Pero cuando usted, hermano, analiza las enseñanzas de estos hombres que se dicen apóstoles, que se dicen profetas, y usted los analiza, hermanos, lo va, hermanos, a escudriñar y lo va a cotejar por medio de las Sagradas Escrituras, va a emitir un juicio a través de las Escrituras para ver si es verdad o no es verdad. Usted se va a dar cuenta, hermano, que todo lo que la gran mayoría de cosas que ellos enseñan son medias verdades. Agarran textos de la palabra del Señor, agarran pasajes de las Escrituras, pero lo mezclan con la mentira. Justamente, y aquí présteme atención, porque es difícil lo que le voy a explicar. No es difícil, sino tal vez explicarlo de esta manera. Tendría que explicárselo con una pizarra para que usted me entienda. Pero el idioma hebreo, la lengua hebrea antigua, ¿okay?, el hebreo con el cual fue escrito el Antiguo Testamento, para los hermanos nuevecitos, recuerde, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto fue escrito en el idioma hebreo y algunos pequeños textos en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, que era la lengua universal en los tiempos de Jesús y de los apóstoles. Es como el inglés de hoy, ¿verdad? El griego. Estos idiomas antiguos, como el griego, el hebreo y el latín, que era el idioma del Imperio Romano, Lateius, el latino, no tenían números, caracteres numéricos, como nosotros hoy tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, esos caracteres numéricos que fueron los árabes que inventaron estos caracteres numéricos. Ellos no tenían eso, pero sí tenían valores numéricos. ¿Pero cómo hacían? No tenían la figurita del 1, ni del 2, ni del 3, ni del 4, ni del 5, ni nada de esas cosas. Ellos le asignaban a cada letra de su alfabeto un valor numérico. La primera letra, por ejemplo, del idioma del alfabeto hebreo es la Aleph o el Aleph. Y la última, como la Z, es la Tau. Aleph, Tau. La segunda es la Bet, así Bet, en el idioma hebreo. De manera que ellos le asignaban números. Al Aleph, que es la primera letra de su alfabeto, le asignaban el número 1, el valor numérico 1. A la Bet, la segunda letra de su alfabeto, le asignaban el valor numérico de 2, y así sucesivamente.
¿Ok? Así ellos entendían. Igualito es en el griego y lo mismo también es en el latín. Por eso que nosotros tenemos las letras o los números, perdón, los números romanos. ¿Verdad? ¿Cómo se escribe el 5 en romanos? Ahí usted pone la V, ¿verdad? ¿Cómo escribe el 10? Con la X. El 4, la I y la V. Así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no tenían caracteres numéricos, sino que cada letra tenía un valor numérico. Espero que me esté entendiendo y no se me esté confundiendo. Usted solamente piense en los caracteres, en los números romanos. Su relojito, muchos relojes que usamos, por ejemplo, esos con agujitas, muchos de ellos tienen justamente los caracteres de los números romanos, que era del idioma latín. Ahora, esto es interesante, escúchame lo que le voy a decir. Las palabras dichas en hebreo, cuando se mira cada letra y se le pone su valor numérico y se suman, da una cantidad. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El valor numérico de la mentira, usted escribe mentira en hebreo y suma cada una de sus letras, solamente consonantes porque no tiene vocales, las consonantes le asigna su valor numérico correspondiente y lo suma, da como resultado 6. De manera que el 6 es el valor numérico de la palabra mentira, de la mentira. Y la verdad tiene como valor numérico 9. El 9 es el valor numérico de la palabra verdad. Cuando usted suma cada uno de los, le asigna los valores numéricos a cada letra que conforman la palabra verdad en hebreo, lo suma y da como resultado 9. Ahora, escúchame lo que le voy a decir. Por eso le he pedido que me preste mucha atención. 6 es el número de la mentira. Es el valor numérico de la mentira tiene como valor numérico el 6. Esto es interesante. Y aquí, para los hermanos que les gusta investigar mucho, les voy a decir algo. La primera letra que aparece en la Torá del alefato hebreo, la primera letra que aparece, obviamente está en Génesis, Bereshit, es la Bet, con la cual se escribe Bereshit, que significa, que se tradujo como principio. Pero la Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo, no la primera. Recuerde que la primera, ¿qué cosa es? Aleph. La segunda letra es la Bet. De manera que Aleph tiene el valor numérico 1 y la Bet tiene el valor numérico de 2. De manera que la Torá, las Sagradas Escrituras, no empiezan con el número, con la letra, vamos a poner nuestro idioma español, no empiezan con la A, sino empiezan con la B. ¿Qué valor numérico sería el 2? Y la pregunta es ¿por qué? Uno diríamos así, de las cosas particulares que nosotros encontramos en las Escrituras son grupos numéricos, valores numéricos. Está el 12, usted lo encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, 12 apóstoles, 12 patriarcas, ¿verdad? Está el múltiplo de 12, el 24 ancianos que están sentados, 12.000 de las tribus que se forman, los 144.000, 12.000 de cada tribu. Después también encuentra el 7, valores que se repiten constantemente, el 7. Y otro de los valores es el 3. El 3. Por ejemplo, el nombre de Moisés tiene 3 letras. El nombre del Sinaí, la palabra Sinaí, tiene 3 letras. Sin. De manera que cuando se comienza usted a agrupar a partir del número 2, que sería la letra Bet, ¿okay?, con la cual inicia el Génesis, ¿okay?, la primera letra que aparece ahí es Bet, de Bereshit, y comienza usted a agrupar 3 letras, 3 letras, 3 letras, y cada 3 letras usted le suma su valor numérico, suma usted el 2, el 3 y el 4, como resultado ¿qué da? 3 más 4, 2, 3, 4.
que da 7 más 2, 9. Y así usted sigue, 5, 6 y 7, lo suma y aún suma su resultado, siempre va a dar 9. 9, 9, 9, 9, el valor de la verdad. Pero cuando usted comienza a sumar del 1, que hubiera sido la palabra, que hubiera sido la Aleph, la A, como decir la A, si Dios hubiera empezado el Génesis con la letra A y no con la B, que es la segunda letra, usted suma el 1, el 2 y el 3, como resultado, ¿qué le da? 6. Y sigue sumando 3 otra vez, siguientes 6, 6, 6, 6, el valor de la mentira. Entonces, ¿por qué Dios decidió comenzar la Torá, el Génesis, con la segunda letra, con la Bet? Porque ahí comienza la verdad. Por eso que un salmo dice, la sumatoria de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. ¿Y el 1? Bueno, ¿por qué Dios no comenzó con el 1? Porque el 1 le pertenece a Dios. Por eso que todos aquellos que quieren ir más atrás del 2, que sería el comienzo de todo, de la creación, caen en el error. Cuando usted quiere investigar qué pasó antes de Génesis 1:1, qué sucedió, y muchos pastores se meten ahí a querer dar una explicación qué sucedió antes del Génesis 1:1, cometen errores. Porque Dios no nos ha revelado, eso le pertenece a Dios. Y cuando nosotros nos metemos ahí, empezamos en el error y en la mentira. Pero si nosotros comenzamos de donde Dios lo ha establecido, en adelante, permanecemos en la verdad. Por eso que el número de la bestia es 6, 6, 6. ¿Cuál es el valor del 6? ¿A qué cosa, hermanos, representa el valor numérico de 6? La mentira. 6, 6, 6. Mentira, mentira, mentira. Pero cuando usted suma esos tres números, esos 3, 6, 6 más 6 más 6, ¿le da qué cosa? 18. Suma usted 8 más 1, 9, que es el valor de la verdad. Entonces usted dice, ¿cómo? 6, el 666, entonces me da como resultado 9, que es el valor de la verdad. Es mentira, todo eso es mentira, pero está disfrazada de la verdad. Y ya le dije, cuando la verdad está unida con la mentira, que sería una media verdad, al final el resultado es siempre una mentira. Parece verdad. Y eso es como se presenta justamente, hermanos, las doctrinas que enseñan los falsos maestros y falsos apóstoles. Tiene apariencia de verdad porque se lo maquillan con textos bíblicos y usan textos bíblicos y sacan un versículo de acá, un versículo de allá. Pero en su esencia, o sea, en su envoltura, usted lo ve como una verdad, pero en su esencia está la mentira. Porque son medias verdades. Es verdad mezclada con mentira. Y eso al final es siempre una mentira. Aunque esté disfrazada de verdad. Espero que me haya entendido. Otro día se lo explico con lapicero, con una pizarra, para que usted me entienda mucho mejor. Espero. Y si no lo ha entendido, vuelve a escuchar después esto porque está siendo grabado y ahí por lo menos lo va a entender un poquito mejor. No es mi deseo confundirlo, sino quiero justamente tratar de enseñarles cosas que están, hermanos, en las Escrituras, que nos enseñan. Entonces, aquí estos falsos habían traído y estaban enseñando a los corintios un Jesús distinto, un espíritu distinto y un evangelio distinto. Tres cosas que forman parte de la vida del cristiano, de la vida cristiana de todo creyente. Jesús, la vida en el espíritu y la vida en torno al mensaje del evangelio. Pero estas tres cosas el diablo las va a usar, pero mezcladas con la mentira. Son verdades, pero mezcladas con la mentira. Un Jesús diferente. ¿Y cómo nos muestran un Jesús diferente? Hermanos, yo por eso la vez pasada le hablé un poquito y nuevamente le vuelvo a recordar, por ejemplo. Ese evangelio de la prosperidad nos muestran a un Jesús distinto. Un Jesús que no es el Jesús que los apóstoles predicaron. Ellos nos muestran a un Jesús, hermanos, yo escuchaba a un apóstol que decía
que Jesús realmente Jesús no fue pobre, él fue un hombre muy rico, porque dice que las mujeres traían sus posesiones y se lo daban al Señor, que eran las que sostenían su ministerio. Jesús no era un pobretón, Jesús tenía, dice, él era un hombre rico. Y quieren aparentar a un Jesús que no es el Jesús que se nos enseña. A un Jesús tal vez también con matices griegas. Un Jesús grecorromano que no es el Jesús que los apóstoles predicaron. Y habríamos, hermanos, que detallar acá cada una de las cosas, pero un espíritu diferente. Dios derramó su espíritu y de una manera maravillosa la derramó con la iglesia de Corinto. Usted lo ve en 1 Corintios capítulo 12, como Pablo habla, como Dios había derramado su Espíritu Santo sobre los corintios. Pero, hermanos, el engaño de Satanás es traerte un espíritu que parece el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero que no es el Espíritu de Santo. Es un espíritu diferente. Y, hermano, y aquí nosotros podríamos decir, hermano, podríamos hablar mucho. ¿Cuántas iglesias, hermano? Por eso que te tienes que tener mucho cuidado. No está malo querer sentir, querer tener alguna experiencia, hermanos. Pero yo quiero que usted entienda, la vida del cristiano, la vida cristiana, no está basada, hermanos, en lo que sentimos, sino que está basada en fe. Y la fe no tiene nada que ver con el aspecto emotivo, sensorial, de que si sentimos o no sentimos. Pero el creyente actual, los cristianos actuales, hermanos, basamos nuestra vida y nuestra experiencia cristiana en sentimientos. Quiero sentir algo, quiero sentir corriente. Por eso, hermanos, que hay iglesias donde se hacen cada cosa. Usted lo puede ver, hermanos. Ahora hay videos donde muchos varones de Dios muestran las cosas, dicen las ridiculeces que se hacen en muchas iglesias. La hermana Roberta compartió el link, no sé si usted lo ha visto, hermanos, de este pastor Juan Manuel Vaz, creo que se llama, ¿verdad? Que él denunció a esta falsa pastora, y yo muchas veces se lo he dicho, que es una falsa pastora, porque para empezar no hay pastoras, ya ahí nomás ya está mal. Encima se ha divorciado ella, su esposo era pastor, se ha divorciado ella, y para casarse con otro. Y esta mujer, hermanos, habla y claro, es muy efusiva, muy emotiva y cómo, hermanos, seduce, pero yo le he escuchado porque para antes de poder hablar de algo, primero tengo que escucharlo. Y yo lo he escuchado, hermano, y el mensaje que ella transmite es un mensaje simplemente emotivo, así como se hacen en las empresas, hermanos, donde llevan psicólogos, llevan gente que te puedan transmitir un mensaje de superación, un mensaje para que tú puedas ser el mejor vendedor, para que puedas ser el mejor empleado de la empresa, motivacionales. Y eso es lo que esta mujer, y no solamente eso, sino que transmite un mensaje como muchas otras pastoras y apóstolas que se hacen llamar, transmiten un mensaje feminista. Donde las mujeres tienen que empoderarse, donde las mujeres tienen que salir adelante, donde la mujer. Y ven al hombre como si fuera su enemigo, ven al hombre como si fuera cualquier cosa, saliéndose del orden de Dios. Y esta mujer, hermanos, le animo a que mire el video que compartió nuestra hermana Roberta ahí en el grupo, donde esta mujer, que se dice ser pastora, la Yesenia Ten, ¿verdad? Habla, hermano, y enseña de que los creyentes, como una señal de fe, así como Jacob puso, hermanos, unas piedras ahí cuando él tuvo el encuentro con el Señor y donde llamó ese lugar Betel, puso unas piedras y derramó aceite sobre esas piedras. Ella enseña de que también nosotros, como una muestra de fe en lo que ella está enseñando, no a la palabra, en lo que ella está enseñando, que según ella Dios le dice, o el Espíritu le ha dicho, los creyentes tienen que poner también piedras en su casa y derramar aceite sobre esas piedras. Otro apóstol, hermano, que yo había oído que se dice ser apóstol y profeta, que es Ronnie Chávez, no sé si es dominicano, me parece, no me acuerdo de dónde es este señor, Ronnie Chávez. Él decía, hermanos, de que Dios le había mostrado de que con su sudor de él, que los hermanos le trajeran sus pañuelos, hermanos y hermanas trajeran sus pañuelos,
y que él se iba a secar con sus pañuelos de ellos su sudor, y que con ese sudor ellos podían poner en un enfermo y el enfermo se iba a sanar, y que ellos podían ponerlo incluso, si tenías tu marido o tu mujer que no era creyente, lo ponías debajo de su almohada, ese pañuelo con el sudor de este hombre, debajo de la almohada, y que tu marido o tu mujer que no eran creyentes se iban a convertir al Señor y se iban a salvar, solamente con el pañuelo. Y la gente, hermanos, ahí. Gente que quiere sentir que el Espíritu lo bote de espaldas, esa costumbre que hacen de botar a la gente, de botarlos que caigan de espaldas. Esa no es una práctica cristiana, mis amados. Yo lo he vivido porque yo sé de que hablo con conocimiento de causa, porque yo cuando me convertí, hermano, estuve en una iglesia pentecostal y sé lo que le estoy hablando. Yo no le estoy hablando mentira o porque solamente me contaron. He experimentado todas esas cosas, he visto. Que cuando tú no estás ahí y no es que uno va en incredulidad, uno va con todo su deseo de buscar y uno también quiere sentir, porque para eso es lo que te inducen. Yo también quiero sentir, yo veo que el hermano se cae, que el otro se va de espalda y está temblando ahí, ¿verdad? Como si le diera de una epilepsia. Y yo también, porque si dicen que eso es el bautismo del Espíritu o esa es la presencia de Dios, yo también lo quiero sentir. Entonces yo voy, Señor, tócame. Y me acuerdo que el pastor o este apóstol que venía me ponía las manos y yo no sentía nada. Y hermano, y como veía que yo no me caía, me empujaba. Y ya yo, para no hacer pasar vergüenza, pues me dejaba, ¿verdad? Y atrás tenía que haber un hermanito, los sugieres esperando, ¿verdad? Y a las hermanitas que estaban con falda le tenían que tapar para que no se les viera sus partes íntimas. Y a ese mover le llaman la presencia del Espíritu. Y hermanos, y usted lo puede ver, búsquelo, como hombres que se dicen ungidos, que le pisan a otro con su zapato, el zapato ungido, le pisan con su zapato. Y al hermano al que le han pisado con sus zapatos se tuerce de risa y se cae en el piso y se revuelca y que el Espíritu lo está tocando. Otro actúa como borracho porque dice que está ebrio del Espíritu. Y la gente, a ver esas cosas, hermano. Ahora, ¿pueden ser ciertas estas manifestaciones? Sí, seguramente. ¿Pueden ser experiencias espirituales? Sí, seguramente. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué espíritu las está realizando? ¿El Espíritu de Dios? ¿El Santo Espíritu de Dios, el cual es un Dios de orden? El cual Pablo nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo decentemente y en orden. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de laberinto. Dios no es un Dios de caos. Dios es un Dios de orden. Y nosotros vemos en muchas iglesias que dizque avivadas, por eso es lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Hay que estar atento con ese concepto erróneo de iglesias avivadas, donde la gente se revuelca, donde la gente grita, donde la gente aulla, donde hay mujeres que se contornean, hermanos, y parece, usted lo ve y son todas las señales de una persona endemoniada, más que de una persona llena del Espíritu. Y estos hombres supuestos ungidos, falsos apóstoles, falsos profetas, que pasan y tocan a la gente y con sus zapatos le pisan y la gente se cae y tiembla y una serie de cosas, dicen que eso es porque el poder de Dios está en ellos. Miren, hermanos, si queremos hablar de personas ungidas, el más ungido de todos los ungidos de toda la historia del pueblo de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros recibimos una porción del Espíritu, mas en Él estuvo toda la plenitud del Espíritu. Y cuando Él pasaba, la gente no se andaba revolcando. Cuando Él caminaba ahí en Jerusalén, y aún las multitudes querían tocarlo, claro, cuando lo tocaba una mujer enferma sanaba porque poder salía de Él, pero la gente no se andaba cayendo. La gente no se andaba revolcando, la gente no andaba aullando. Usted no ve esas cosas, y Él era el ungido de los ungidos. Por eso es el Mesías, el ungido de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué Jesús nos están enseñando? ¿Qué espíritu, hermanos, nos están ministrando? Porque hay mucha gente, hermanos, que busca, y lamentablemente la Biblia dice, hermano, que la generación malvada busca señal, busca siempre ver algo, sentir algo. Mas el justo por la fe vivirá. Y claro que Dios puede hacer sanidad. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda sanar. Claro que Dios puede sanar, Dios puede manifestar su gloria y su poder. Sí, hermanos.
Pero no, Dios no está, no está al mandato nuestro para hacer espectáculos. Y peor aún, espectáculos grotescos. Otro sale con su manguera ungida. El otro sale con chicles ungidos. Y cada cosa, hermano, que estamos viendo hoy en nuestro alrededor. ¿Y qué cosa es todo eso? Es el río que sale, el agua que sale de la boca de la serpiente. ¿Para qué? Para arrastrar. Y miren, hermanos, yo se los digo con conocimiento de causa. En todas estas congregaciones, en sus cultos que duran, póngale usted 3 horas, tienen 1:30 o 1 hora de alabanza. Tienen, entre dirección y todo eso, media hora. Tienen manifestaciones, porque buscan estas cosas, sentir algo, experimentar algo, caerse al piso, que les dé corriente, que les dé una risa santa, risas santas, que no pueden ni controlarse. 1 hora. ¿Y cuánto hay de palabra? ¿Cuánto hay de enseñanza? ¿Cuánto hay de instrucción de la palabra del Señor? 1/4 de hora, 10 minutos, o algunas veces solamente citan o leen un texto, nada más un versículo, y basta. Y todo lo demás son experiencias, donde juegan con tus emociones, donde juegan, hermanos, usan mucho la psicología para mover las membranas de tu alma, para hacerte llorar. Igual los evangelistas, los que hacían campañas evangelistas. Yo me acuerdo, hermano, que un hermano me contaba, me dice, hermano José, yo me acuerdo, me dice, había un evangelista que yo admiraba mucho porque qué lindo ministerio tenía del evangelismo, y un día lo invitamos a nuestra iglesia ahí en la sierra de ahí del Perú, y vino, y claro, nos tuvo que cobrar una buena ofrenda, pero luego de que él le dio el culto y lo llamaba, subió a la tarima y a evangelizar, que muy bonito su mensaje y todo, y después ya él bajó al siguiente día, le invitamos un desayuno, ¿no? Le llevamos porque el siervo tenemos que invitarle su desayuno y ahí conversando con los líderes. Y dije, ¿y qué les pareció, hermanos, el mensaje evangelístico? ¿Han visto, hermanos, cómo hice llorar a toda la gente? Manipulación. Y yo, claro, usan la palabra, pero la usan para su antojo y su beneficio. La transgiversan, la tuercen. Y las medias verdades son difíciles, hermanos, de detectar. Para un creyente que no está cimentado en la palabra, para un creyente que, hermano, que verdaderamente no estudia, no escudriña las Sagradas Escrituras, es difícil detectar las medias verdades. ¿Cuántos hermanos que yo ahí he conocido, que tienen años publicando prédicas de la Yesenia Ten, predicando prédicas de Guillermo Maldonado, falsos apóstoles, falsos predicadores, no tienen discernimiento? ¿Pero por qué? Entonces, hermanos queridos, tenemos que entender cómo nuestro enemigo actúa. Para poder estar firmes, tenemos que conocer sus estrategias. Pablo lo dice, nosotros no ignoramos las artimañas del diablo. Pablo lo dice, hermanos. La mejor forma de hacer frente a tu enemigo es conociendo sus estrategias. ¿Cómo te va a atacar? Entonces Pablo no ignoraba las artimañas del diablo. Él lo sabía. Por eso que él se cuidaba. Pero la iglesia de hoy, la iglesia del Señor de hoy, los cristianos de hoy, están totalmente ignorantes en cuanto a las estrategias del diablo. Por eso que le estoy dando este estudio, hermanos. Y vamos a continuar con estudios de repente un poquito más fuertes, pero que necesitamos conocer y necesitamos saber. Y hay evangelios, pues, emotivos, el evangelio de la falsa fe, ¿verdad? La confesión positiva, el evangelio de la prosperidad, y, hermano, una serie de falsos evangelios que se han metido dentro de la iglesia del Señor. Sobre todo el evangelio de la prosperidad. Y todo eso sale de la boca de la serpiente, como un río. Y está arrastrando a millones y a millones de cristianos. A su nombre, gloria. El Evangelio de Juan capítulo 8, versos 43 al 45 dice, la palabra de Dios para todos. Jesús le dice a los judíos, que eran el pueblo de Dios, ¿por qué no entienden lo que digo?
¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes, le dice a los judíos, son de su padre el diablo y le gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no se ha mantenido, escuchen, no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de la mentira. Yo les digo la verdad, pero ustedes no me creen. Por eso que cuando nosotros desechamos la verdad, y esa verdad como habíamos hablado el día martes, después del mensaje precioso que el Señor nos trajo por medio de su siervo, nuestro hermano Rodrigo, la verdad de Dios siempre va a confrontar nuestra vida. La verdad de Dios muchas veces nos va a hacer sentir incómodos, pero ya depende con qué espíritu nosotros escuchamos o recibimos el mensaje, con qué corazón recibimos. Si recibimos con un corazón humilde, recibimos la palabra, y reconocemos nuestra condición y pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos, nos volvemos de todo corazón y pedimos misericordia al Dios del cielo. Pero cuando hay un corazón duro, cuando hay una conciencia cauterizada, una conciencia quemada, una conciencia, hermanos, insensible, por el pecado, por el orgullo, por la altivez, rechazamos la palabra, porque no nos gusta. Porque nos da donde más nos duele, porque nos dice nuestras verdades, porque esa es la palabra es verdad. La palabra nos desnuda completamente, la palabra nos expone delante de Dios. Saca a relucir lo que verdaderamente somos. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, hermanos, caen nuestras caretas, caen nuestros disfraces de piedad, de justicia, nuestra falsa piedad, nuestra falsa justicia. Porque muchas veces nos disfrazamos nada más, aparentamos y no somos. Entonces por eso nos duele. Pero si somos humildes, si recibimos la palabra con mansedumbre, entonces la palabra hace su obra para la cual Dios la envía. Dice, hermanos, que el diablo no permaneció. Dice, no se ha mantenido en la verdad. No se mantuvo en la verdad. Por eso, hermanos, dice que a los que rechazan la verdad, Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira. Cuando a ti no te gusta la palabra, hermanos, tal cual es, cuando no te gusta la palabra porque te confronta, porque te duele, porque te da ahí, te da en tu pecado, hermano, te señala, y no porque el predicador sea mejor que tú o mejor que yo, o yo sea mejor que tú, hermano, no. La palabra es tanto para usted como para mí. La palabra es para ambos. Es para todos. Y cuando esa palabra, hermano, nos confronta, nos hace ver nuestros defectos, nos hace ver nuestra realidad, nos saca de nuestra hipocresía, pero si la recibimos con un corazón humilde, entonces Dios derrama bendición sobre tu vida y mi vida. Entonces, pero los que rechazan la verdad, ¿qué cosa van a recibir? La mentira. ¿Pero cómo? Una mentira 666, mentira, que sumado da 18, y 18 es 8 más 1, 9, disfrazado de verdad. Parece verdad, porque te dan textos bíblicos bonitos, que son agradables a tus oídos, te hablan de pura bendición, te hablan de puras promesas sacadas de su contexto muchas veces, que suena agradable a nuestros oídos y a nuestra carne, pero su esencia es 666, mentira. Que el Señor nos ayude. Que el Señor haga de este pueblo un pueblo sabio y entendido. Un pueblo que sepa manejar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los valientes de David representa al Mesías, y los valientes de David eran expertos en manejar la espada. Así usted y yo tenemos que ser expertos en manejar la palabra. Pero hermano, el cristiano de hoy no sabe ni siquiera dónde está parado. Por eso que creen cualquier cosa. Por eso que son arrastrados fácilmente por todo viento de doctrina. Creen en cualquier Jesús que se les presente. Creen en cualquier espíritu que se manifieste y no disciernen si es el espíritu de Dios o es un espíritu maligno. Creen a cualquier evangelio que se les anuncia.
Al nombre de Cristo, gloria. 1 Timoteo 4:1 al 2 dice de la siguiente manera: pero el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos apostatarán algunos de la fe, o sea, se apartarán de la fe, dando oídos al espíritu del error y a las enseñanzas de los demonios. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes son, dice, mire, escuche, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente, o tienen la mente o el entendimiento cauterizado. Qué interesante lo que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo. El Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu de Dios, dice, el Espíritu de Dios no está, hermano, para decirte que tú vas a ser millonario, que tú vas a ser famoso, que vas a ir a las naciones, que Dios te va a bendecir y te va a dar esto y esto. No, hermano. El Espíritu de Dios nos va a decir en qué estamos fallando. El Espíritu de Dios nos va a indicar, hermanos, si alguien habla por el Espíritu, va a, hermanos, a anunciarlos las verdades, las cosas ocultas que hay en nuestra vida y los va a sacar a la luz. Pero hoy, por eso, escucha mucho lo que le voy a decir, mis amados. Tenga mucho cuidado en usar el nombre de Dios para sus sueños, para sus visiones o para su sentir. Porque esto es muy, a menudo se practica en la iglesia del Señor. Se comieron, hermanos, un tacu-tacu con su huevo frito, sus frijoles revoltados en la noche, y se van a dormir y se sueñan cualquier cosa y después vienen al día siguiente diciendo que Dios les ha mostrado en sueños. Otros, Dios me ha dicho. Otros, he visto esto. O he sentido esto. Y no estoy diciendo que Dios no pueda hablarte a través de un sueño. No estoy diciendo que Dios no pueda hablar a través de una visión. O que Dios pueda poner un verdadero sentir. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que discernir si verdaderamente viene de Dios, si la palabra que tú estás teniendo y se te está inspirando viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Por eso que Pablo dice, cuando alguien se levante en profecía, cuando escribe a 2 Corintios, a 1 Corintios capítulo 13, si alguien dice tener profecía, que se levante, ¿okay?, que profetice y que los demás juzguen la profecía. Y si hay alguien que dice, así dice el Señor, lo que dice se tiene que cumplir. Porque si lo que dice no se cumple y no está conforme a la palabra del Señor, es palabra que Jehová no ha hablado. Por presunción habló el tal profeta. O sea, la profecía tiene que, si tú dices que Dios te ha hablado o que Dios te ha mostrado, tiene que ir, número uno, tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios, no la puede contradecir, los principios divinos. Y dos, se tiene que cumplir, porque si no se cumple y contradice la palabra, es palabra que Jehová no ha hablado. De tu propio corazón hablaste. Y ay de ti si usaste el nombre de Dios diciendo Dios me dijo, o el Espíritu me dijo. Tenga mucho cuidado, porque al hacer eso, está tomando el nombre de Dios en vano. Está diciendo Dios me dijo, cuando Dios no te dijo nada. Estás diciendo Dios me mostró, cuando Dios no te mostró nada. Al nombre de Cristo, gloria. Tengamos cuidado. Yo no le estoy diciendo y estoy rechazando, hermanos, la profecía, porque no. Yo no estoy, al contrario. Yo he escuchado mensajes proféticos que me han hecho escarapelar todo el cuerpo. Y mi corazón se derramó delante del Señor. Palabras cuando decían, así dice el Señor, y daban la profecía, hermano, y una cosa maravillosa. Pero hay que discernir. Hay que tener mucho cuidado. Porque en el huerto, en el jardín del Edén, no solamente se oyó la voz de Dios, sino también la voz de la serpiente. Y tú tienes que discernir cuándo viene de parte de Dios y cuándo viene de parte de la serpiente. Aquí, hermano, está diciendo que muchos se van a apartar de la fe dando oído al espíritu del error
o a espíritus engañadores, dicen otras versiones, y a la doctrina o enseñanza de demonios. ¿Y cómo llegan esas enseñanzas y esas doctrinas? Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, a través de predicadores, de pastores, de apóstoles, de profetas, quienes con su palabra falsa engañan a la gente. Ellos no saben, dice, la diferencia entre el bien y el mal. Son como animales. Bueno, rápidamente, yo no sé si me da tiempo para terminar, hermanos. Miren, Apocalipsis 8:10 al 11 dice lo siguiente. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiente como una llama. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por estas aguas que se habían vuelto amargas. La palabra ajenjo significa, es una hierba amarga. ¿Okay? Es una hierba amarga. Y aparece mucho en las Escrituras, ¿okay? En el Antiguo Testamento. Cuando habla de que ninguna raíz de amargura hay entre medio de vosotros, está hablando justamente de eso. De ajenjo. Que ninguna planta, o sea, que ningún mal cristiano haya en medio de ustedes. Muchas veces nosotros hemos interpretado eso como que es amargura, o sea, cosas que hay amargura en nuestro corazón. No, eso no significa. Hebreos no dice eso. Cuando dice que ninguna raíz de amargura crezca entre vosotros y que a través de ella muchos sean contaminados, se está refiriendo, esa raíz de amargura es un cristiano corrompido. Es un cristiano a la manera de Saúl, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y Hebreo lo único que está citando es un pasaje del Antiguo Testamento, de la Torá. ¿Ok? Cuando que dice, no haya en medio de vosotros ninguna raíz de amargura o de ajenjo que os conduzca a adorar a otros dioses. Está hablando de individuos, no está hablando de sentimientos, está hablando de individuos. Entonces la raíz de amargura es un creyente corrompido. Un creyente que ha sido, diríamos así, corrompido y arrastrado por el agua que sale de la boca de la serpiente y se ha corrompido, se ha apartado de la fe verdadera y está llena de mentira y lleno de error y de engaño. Y él puede contaminar a los demás. Entonces acá habla, hermanos, de una estrella que cae del cielo y obviamente acá hay muchos, te leo en los comentarios y hay infinidad de interpretación y es difícil la interpretación, obviamente. Muchos piensan que es un meteorito, pero extraño que un meteorito pueda caer sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Qué cosa es esto? Como hemos visto, el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Y qué dijimos que eran las estrellas? Los ángeles. De manera que aquí es un ángel que cae del cielo. Un ser celestial. Porque tiene su nombre. ¿Y su nombre cuál es? Ajenjo. Que significa amargura. Dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea, en amargura, en amargo. Aguas venenosas. Eso es lo que quiere decir, aguas venenosas. Y muchos hombres murieron por estas aguas. El agua, Dios la creó para dar vida a su creación, para dar vida a los seres humanos. Por eso tipifican la palabra, pero aquí esta estrella, este ángel que cae del cielo, cuyo nombre es ajenjo, va a contaminar las aguas, la tercera parte de las aguas. ¿Para qué? Para que los hombres mueran al beber estas aguas que se habían vuelto amargas. Y obviamente aquí es una figura, obviamente. Que es una figura. Pueda que sea algo literal donde un ángel del Señor va a descender del cielo y va, hermanos, de alguna manera contaminar todas las aguas de la tercera parte del mundo para que los seres humanos mueran literalmente. Claro que sí, puede ser que sí, que sea así realmente, un juicio. Pero también lo podemos aplicar, esa es la interpretación literal. Pero también tiene una interpretación espiritual. Porque ya le dije que el agua representa ¿qué cosa? La vida. El agua da vida y el agua representa la palabra de Dios. Por cuanto los seres humanos no quisieron escuchar la palabra del Evangelio, rechazaron la verdad, amaron más las tinieblas que la luz, por cuanto no amaron la verdad, Dios les envía entonces ¿qué cosa? Un poder engañoso. Y ese poder engañoso es por medio de las palabras, como hemos visto, hermanos, en Timoteo.
que esta doctrina de demonios, que estas enseñanzas de espíritus engañadores, viene por medio de predicadores. Y esas palabras de engaño, de mentira, van a hacer que los hombres, en vez que encuentren vida, encuentren muerte. Porque la palabra de Dios, ¿qué cosa debe producir? Vida en nosotros. Mire, vamos a verlo en otro pasaje. Jeremías capítulo 9, versos del 12 al 14, dice: el Señor ha respondido, ¿por qué han abandonado mi ley que yo les había propuesto? Y no han escuchado mi voz, ni la han seguido. Han seguido en cambio el capricho de su endurecido corazón, y han ido tras los Baales que les enseñaron sus padres. Por eso, esto dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: yo daré de comer a este pueblo ajenjo, y les haré beber agua envenenada. Y aquí está hablando justamente de las desgracias que vendrían sobre el pueblo de Dios, llevados al cautiverio, por causa, hermanos, de que ellos rechazaron la verdad. Ellos rechazaron a Jeremías. Usted puede leer todo el libro de Jeremías. Y el libro de Jeremías, hermanos, lo que nosotros estamos viviendo como pueblo de Dios en estos tiempos, es lo mismo que sucedió en los tiempos del profeta Jeremías. Es lo mismo. ¿Y sabe cómo les hizo beber agua envenenada? Porque ellos, el Señor les envió agua, que era su palabra, por medio del profeta Jeremías. Pero era un agua que los confrontaba, pero esa agua les iba a dar vida. Es una agua que los llamaba al arrepentimiento. Era un agua, era un mensaje que los llamaba, hermanos, a apartarse de sus malos caminos y volverse a su Dios, volverse a la ley de su Dios, a la palabra. Pero ellos no quisieron. ¿Y qué quisieron? Rechazaron a Jeremías. Lo encarcelaron, lo metieron, hermanos, en una cisterna, lo encadenaron. ¿Y qué cosa escucharon? Jeremías les advertía que si ellos no se arrepentían, Dios traería, hermanos, al reino del norte, a Babilonia, y destruiría Jerusalén y los llevaría cautivos. Pero ellos no quisieron escuchar la palabra de Jeremías, porque no les gustaba lo que ellos escuchaban. No les gustaban las palabras que Jeremías pronunciaba. ¿Y qué sucedió? Se levantaron, ¿qué cosa? Falsos profetas. Si hay algo que caracterizó los tiempos de Jeremías, es que si mientras Jeremías estaba hermanos, diríamos así, desarrollando su ministerio profético, él lo desarrolló en medio de un pueblo lleno de falsos profetas. Lea el libro de Jeremías. Usted va a ver cómo se levantaban falsos profetas que contradecían lo que Jeremías decía y hablaban al pueblo: paz, paz. Así dice el Señor: Él entregará a tus enemigos debajo de tus pies. Él los entregará en tus manos. Dios te va a bendecir, Cuando el pueblo estaba en pecado, cuando el pueblo estaba, hermanos, adorando dioses falsos, como lo menciona aquí, adorando a los Baales. Desde el rey de Judá, los príncipes, los sacerdotes, los ancianos, y todos se habían corrompido. Dice que todos andaban tras la avaricia de su corazón. Tanto el profeta, tanto el sacerdote, todos, hermanos, todo el pueblo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, todos se habían corrompido yendo tras la avaricia, el dinero. Y lo que más abundó en los tiempos de Jeremías fueron los falsos profetas. Y a ellos les hacían caso, en vez de hacer caso, la palabra que Dios había puesto en la boca de Jeremías. Y es esa palabra corrompida, esa palabra falsa, esa palabra que hablaba en nombre de Dios, pero que hablaba mentira, que son las aguas envenenadas, a las cuales ellos creyeron, recibieron, por cuanto no amaron la verdad. Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira. Y ellos creyeron a la mentira, y vino Nabucodonosor, destruyó Jerusalén, quemó el templo, destruyó el templo, mató a mucha gente y se llevó cautivo a muchos judíos a Babilonia. Éxodo 15, 23. Acá hay una enseñanza muy linda. El pueblo de Israel sale de Egipto y dice: llegaron a Mara, pero no pudieron beber, están en el desierto, pero no pudieron beber el agua de Mara por ser amarga. Por eso aquel lugar se llama Mara, que significa amargura. El pueblo murmuraba contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés clamó a Yahvé, y Yahvé le mostró un madero que él echó en el agua, y el agua se volvió dulce. Allí dio Yahvé al pueblo una ley y un derecho, y allí lo puso a prueba. Ellos llegaron sedientos y se quejaban que tenían sed. 3 días ya de camino y el agua se les había acabado, y llegaron a este lugar, una fuente.
que en ese momento no tenía el nombre de Mara, después se lo pusieron. Moisés estaba contando en forma retrospectiva. Y se lanzan a beber el agua de esa fuente, pero el agua era amarga. Y le pusieron por eso por nombre Mara, que significa amargura. Y el pueblo empezó a murmurar. El agua, pero ¿por qué Dios permite eso? Es interesante. ¿Por qué Dios hace eso? Dice, entonces Moisés clamó a Yahvé y Yahvé le mostró un madero. Otras versiones dicen un árbol, otras versiones dicen un palo. Esta versión, la Serafín Ausejo, traduce, y Yahvé le mostró un madero que él echó, o sea que Moisés echó en el agua y el agua se volvió dulce. Y esto, hermanos, yo les quiero transmitir la enseñanza para nuestra vida. Toda palabra, todo mensaje de parte de Dios que no gire alrededor de la cruz de Cristo, que no tenga como centro la cruz de Cristo, es un falso evangelio. El mensaje del evangelio, de la palabra de Dios, tiene que girar en torno a la cruz de Cristo, al madero. Si tú quitas la cruz de Cristo del evangelio, esas aguas, por más que digan, te puedan citar versículos bíblicos, ese mensaje son aguas amargas que producen muerte. Por eso que todo mensaje de todo predicador, y esto va para los predicadores, tiene que girar, hermanos, alrededor de Cristo, alrededor de la cruz de Cristo. Por eso que Pablo va a decir, yo cuando llegué a vosotros, Corintios, llegué a vosotros, no vine con excelencia de palabras de elocuencia y de sabiduría, no. Yo no me propuse saber en medio de vosotros otra cosa que a Cristo y a este crucificado. No vine con excelencia de palabras para no hacer vana la cruz de Cristo. El mensaje de todo predicador tiene que girar en torno y alrededor como centro, como núcleo de su mensaje, la cruz de Cristo. El sacrificio del Mesías, la obra redentora del Mesías, Cristo mismo. Por eso que si tú quitas la cruz de Cristo, esas aguas, por muy bonitas que suenen, ese mensaje puede convertirse en un mensaje de muerte. Porque Cristo ha venido al mundo para dar vida. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. A su nombre, gloria. Ya vamos a terminar. Segunda de Reyes 2:19 al 22. Dice, la palabra de Dios para todos traduce. Los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, Señor, como usted puede ver, este lugar es agradable. Estaba en Jericó, una ciudad que estaba en Jericó, pero el agua es mala y por eso la tierra es estéril. Cuando el mensaje es adulterado, no va a producir nunca fruto en tu vida. Puede producir emociones, te puede hacer temblar, te puede hacer llorar, te puede hacer brincar, te puede hacer muchas cosas, pero nunca va a producir frutos en tu vida. Por eso tenemos que aprender a discernir, hermanos. Por eso que Pedro va a decir, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un agua mala, un agua turbia, un agua amarga, hace que la tierra sea estéril y produce muerte. Eliseo les dijo, tráigame un plato hondo nuevo, un plato nuevo, y póngale sal. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí hay mucha enseñanza, hermano, que otro día vamos a mirar con detalle, pero habla de un plato nuevo, y en ese plato nuevo había que poner sal. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Nadie puede echar vino nuevo en odres viejos, porque si no el vino nuevo rómpelo, quebranta, quiebra los odres, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Así también, hermano, todo predicador que lleva la palabra del Señor tiene que ser una vasija nueva. Tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que haber experimentado la gracia de Dios y la transformación de Dios en su vida.
Y ahí le pone la sal, el sabor. Por eso que dice que vuestras palabras sean sazonadas con sal, dice la Escritura. La gente le llevó el plato hondo a Eliseo. Entonces Eliseo salió a la fuente del agua, echó la sal al agua y dijo, el Señor dice, purifico esta agua, y de ahora en adelante no producirá más la muerte, ni hará la tierra estéril. El agua quedó purificada hasta el día de hoy, tal como dijo Eliseo. Hay agua corrompida, hay agua corrompida, hay agua turbia que sale de la boca de la serpiente para seducir, para engañar. Así como engañó a Eva, así también está engañando hoy a la iglesia del Señor. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que Dios tiene sus instrumentos que Él escoge y que le da su palabra para poder transmitirla tal cual es. Y así poder sanar, hermanos, esas aguas que de repente tú habías recibido, que era una palabra corrompida, que era una media verdad, que al final es una mentira. La verdad del Evangelio, la verdad de Dios es absoluta. En Dios no hay medias verdades. Dios es verdad. Cristo es la verdad, la vida. Y vamos a terminar con Lucas capítulo 6, versos del 47 al 49. Dice, os diré a quién se parece todo el que viene a mí y escucha mi palabra y la pone en práctica. Escucha mi palabra y la pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa, cavó, profundizó y puso el cimiento sobre la roca. Cuando luego vino la crecida y el río se precipitó contra la casa, oiga eso, no pudo derruirla ni destruirla porque estaba bien cimentada. Pero el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, se parece a aquel que construyó una casa sobre la arena, sin cimiento. Chocó el río contra ella y rápidamente se cayó y quedó completamente destruida. Hermanos, el mensaje es claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cimentar nuestra vida en la palabra del Señor, no solamente oírla, no solamente leerla, sino ponerla en práctica. Y aprendamos a desarrollar nuestros sentidos espirituales. ¿Cuántos sentidos espirituales tenemos? 6. Oído, ojo, gusto. ¿Cómo detectas tú la palabra verdadera de la palabra adulterada? Por medio del sentido del gusto, del paladar, pero no el paladar literal, el paladar espiritual. ¿Ha visto esos que los catadores que toman el vino, lo prueban y saborean si es el buen vino, si es añejo, de qué año? Tienen el paladar, son expertos, tienen el paladar, hermanos, ¿cómo podríamos llamarlo así? Adestrados para eso. Así el creyente tiene que tener el paladar espiritual preparado, adiestrado, para poder, cuando venga un mensaje, que usted lo pueda saborear y lo pueda discernir. Si es leche pura o leche adulterada. Si es agua que viene de parte de Dios o es agua que está saliendo de la boca de la serpiente. Está la vista, el oído, la conciencia, el otro, ¿verdad? Ya hemos visto varios. Otro día vamos a estudiar eso, los sentidos espirituales. Pero el mensaje es claro. Leamos la palabra. No solamente busque usted escuchar predicadores, hermanos. Es bueno escuchar, pero antes de escuchar predicadores, lea la palabra del Señor, lea su Biblia. Y cuando usted lea su Biblia y usted escucha a un predicador, sea quien sea, lo que usted ha leído, la palabra de Dios, le dará el discernimiento que usted necesita para discernir si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Que el Señor, hermanos, pueda bendecir vuestras vidas y pueda prepararnos a cada uno de nosotros para estar cimentados en la palabra verdadera del Señor y no ser arrastrados
por el agua a forma de un río que sale de la boca de la serpiente. Que el Señor guarde nuestras vidas y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.